Arrancamos en este primer segmento de la noche, en el inicio de la semana, y tenemos un invitado muy especial. Con él estaremos conversando los siguientes minutos en torno a todo lo que está viviendo Bolivia en este momento, tras las elecciones primarias y por supuesto la relación que tiene ese panorama, esa coyuntura que tenemos con lo que se vive en Venezuela y en otros países. ¿Por qué? La CIDH está trabajando actualmente, está sesionando en Sucre capital. Este próximo miércoles recibirá a sectores de la ciudadanía, autoridades, a representantes cívicos y también de distintas organizaciones y sindicatos del país. La pregunta es, ¿la oposición estará presente en este encuentro? Recordando además que nuestro invitado ha sido una de las personalidades que ha acudido ante los organismos internacionales para contarle, para mostrarle a esta instancia cuál es el análisis y la realidad boliviana frente a este tema eleccionario. Con nosotros hoy el senador y candidato a la presidencia de la agrupación Bolivia Dice No, don Óscar Ortiz. Don Óscar, un gusto tenerlo acá, gracias por haber aceptado esta invitación. Muy buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, el próximo miércoles la CIDH recibe a la oposición, recibe a todos los sectores que quieran evidentemente informarle a esta instancia. ¿Estarán en Sucre capital? Sí, bueno, yo voy a estar en Sucre, pero sobre todo van a estar representantes de la plataforma Bolivia Dice No, que son aliados nuestros en esta candidatura y que son una de las principales plataformas del país que trabajaron desde el 2015 promoviendo el no. Hay que aprovechar la presencia de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el país. Si bien, por ser el país anfitrión, no hay una audiencia específica sobre Bolivia, como usted mencionaba, Mauricio, hay un espacio que se llama el Encuentro con la Sociedad Civil Boliviana, donde obviamente todas las plataformas que defienden el respeto al voto 21F tienen la oportunidad de plantear ese reclamo, esa reivindicación de que se respete la Constitución, el resultado del referéndum y por lo tanto nuestra democracia. Por otro lado, yo quiero también expresar a la opinión pública que si bien no hay una audiencia específica, ellos están en nuestro país. Y estos son los comisionados que van a tener que tomar una decisión en los próximos meses sobre la demanda que interpusimos nosotros y otras personas también en contra de esta sentencia del Tribunal Constitucional que busca habilitar inconstitucionalmente al presidente Evo Morales. Y por lo tanto, estos comisionados, estando en Bolivia, van a ver televisión, van a ver radio, van a leer, van a ver las calles, van a leer periódicos y van a ver ese pueblo movilizado, van a ver ese pueblo que reclama indignado respecto al voto 29F. Y nosotros le hemos planteado a ellos, no hay que dejar que Bolivia siga el mismo camino de Venezuela y Nicaragua. No hay que permitir que la democracia boliviana sufra un daño irreparable. No hay que dejar, por falta de una decisión oportuna, que el país esté cada vez más conflictuado, enfrentado y confrontado en su interior por este tema de la habilitación de dos candidaturas que no respetan la Constitución. Y por lo tanto vamos a insistir y esperamos que todas estas movilizaciones tengan un efecto de mostrarle la urgencia de la decisión que deben tomar para evitar que Bolivia siga por ese camino equivocado que han seguido lamentablemente Venezuela y Nicaragua. Para la CIDH, para los organismos internacionales, lo que está aconteciendo en Bolivia ya es un tema de conocimiento y seguramente un tema de análisis. Entendemos que muchas de las acciones que se hicieron en meses y en años anteriores han podido darle a estas autoridades y a estos representantes un panorama relativamente claro de lo que ocurre en el país. Hubo recientemente una transmisión, si se quiere, de mando, de dirección en la CIDH, pero a tiempo de despedirse, quien estuvo a cargo de esta instancia manifestó que ya tuvo contactos con expresidentes, con autoridades que le han brindado información del punto de vista que tiene principalmente este sector que se siente afectado por el desconocimiento del 21F. ¿Cree que estos elementos pueden jugar un rol importante en el transcurso de los próximos meses que van a ser decisivos para que estos organismos por lo menos puedan pronunciarse? Yo creo que sí, porque si bien es importante, incluso personalmente he estado varias veces en la CIDH y en la OEA, y como lo han estado expresidentes, como lo han estado distintos representantes de fundaciones que defienden los derechos humanos, la independencia de la justicia y el respeto a la democracia, es fundamental que en esta visita el conjunto de los comisionados vean que este no es solo un reclamo de estas exautoridades o de estos líderes políticos, sino del conjunto de la sociedad boliviana. Y perciban también el peligro que puede existir, los conflictos que puede generar el hecho de que no tomen una decisión de forma oportuna. El precedente que ha habido en los últimos días de que han admitido
una demanda, además elaborada por el doctor Aparicio, un abogado boliviano, contra la reelección indefinida en Nicaragua, es un precedente valioso, porque Daniel Ortega allá también utilizó el argumento de los derechos humanos en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de ese país para justificar el que no se respetase su constitución y se habilitase una nueva candidatura. Pero en Bolivia, y esto es algo que hay que resaltarlo siempre, además del argumento que tenemos de que se debe defender la constitución, además del argumento de que los derechos de dos personas, en este caso Evo Morales y Álvaro García, no pueden sobreponerse a los derechos del conjunto del pueblo boliviano que fue a votar en el referéndum, nosotros aquí tenemos justamente ese hecho del referéndum en sí mismo. Somos el único país de todos estos países en los cuales se está discutiendo el tema de la reelección indefinida, en el cual además hubo un referéndum que rechazó reformar una constitución que a su vez había sido aprobada mediante otro referéndum. Eso nos da una fortaleza que incluso nos hace tener unos argumentos mucho más sólidos que los que puedan tener en Venezuela, en Honduras o en Nicaragua, donde también utilizaron fallos judiciales para desconocer sus constituciones y habilitar reelecciones. Lo que está aconteciendo actualmente en Venezuela, la posición internacional frente al tema Nicaragua, abre esperanzas para quienes están defendiendo el voto del 21F en el país. Dicen algunos representantes y portavoces del movimiento al socialismo, la situación no es la misma. No se puede comparar Nicaragua con Venezuela, no se puede comparar Nicaragua con Bolivia. Por lo tanto, aseguran que no prosperarán este tipo de acciones. ¿Cómo ve usted? A ver, puede ser que la situación no sea lo mismo en cuanto al grado de conflictividad y violencia si comparamos este momento en Bolivia con el momento que han vivido en los últimos meses Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, el camino es el mismo. ¿Cuál es el camino? Utilizar fallos de tribunales sometidos al gobierno para desconocer los límites establecidos en la Constitución. Y eso, en la Carta Democrática Interamericana, se llama alteración del orden constitucional. Es algo muy serio y muy grave. ¿Qué significa eso? Cuando un presidente, cuando un gobierno, que es fruto de una elección democrática, a la hora de gobernar se aparta de la Constitución y con lo cual se convierten en gobernantes que actúan ya por fuera de la democracia, porque solo un gobernante democrático puede actuar en el marco de su Constitución. Eso es el imperio de la ley y el Estado de Derecho. Por lo tanto, es muy serio lo que está viendo en el país, aunque no haya, gracias a Dios, los conflictos y la violencia, y creo que hay una consigna muy clara en todos quienes defendemos el 21F, de que una fortaleza fundamental de nuestra legitimidad es que las manifestaciones se hagan de forma pacífica y democrática. Pero, le vuelvo a decir, aquí en Bolivia tenemos algo que incluso no tienen en esos países. Aquí hubo un referéndum, eso nos da aún mucho más fuerza. Además de los argumentos jurídicos, los argumentos constitucionales, el hecho que esto se haya sometido a referéndum por el propio presidente Evo Morales, porque fueron ellos mismos los que sometieron esta decisión a referéndum, el pueblo lo rechazó. Y eso en cualquier parte del mundo, si hablamos de una nación democrática, se debe respetar. Bueno, representantes del movimiento al socialismo decían, la situación de Evo Morales en este mapa, en esta coyuntura electoral, es absolutamente legal y legítima. Los propios partidos de oposición, al participar en las primarias, han legitimado y han legalizado la candidatura del presidente Morales. ¿Qué opina de una frase como esta? Que es una falsedad, es un engaño, una falacia. Porque, claro, participamos porque, para decirlo francamente, no nos queda otra, porque no podemos dejar que el MAS vaya solo y después digan es que los otros no participaron. Pero al mismo tiempo, que tengan un poco de vergüenza en la cara, si las primarias les salieron muy mal. Primero, porque todos los partidos de oposición llamamos a no votar y la gente no votó. Y es una forma de expresar un rechazo. Los demócratas sí lo planteamos. La forma de protestar contra el 21F es no votando en estas primarias. Siendo el partido con mayor número de militantes, podríamos haber buscado mostrar esa fortaleza. No, nos plegamos a esa demostración de rechazo democrático al abuso por la manipulación de las primarias para legalizar de una forma tramposa dos candidaturas inconstitucionales. Pero al mismo tiempo, en su propio partido, ellos mismos perdieron contra ellos mismos y demostraron que menos de la mitad de sus militantes, en realidad solo un tercio de sus militantes, votaron por esos candidatos. Y tanto los prácticamente más de 500.000 masistas que no fueron a votar
y de quienes fueron a votar, que solo un tercio habían votado a favor, muestran que incluso entre sus propias bases ellos han perdido ya esta batalla, porque hay ese rechazo contra el atropello a la Constitución y contra la falta de respeto al voto. Y eso se llama una cosa, legitimidad. Así como en el 21F Evo Morales perdió la legitimidad frente a todo el pueblo boliviano, hoy la perdió frente a sus militantes, y creo que esa es una señal muy fuerte. Dos escenarios, uno internacional, otro interno. De pronto los tribunales internacionales, los organismos internacionales se pronuncian en este tema concreto de la reelección y pudieran dejar en offside al Tribunal Constitucional y el fallo, evidentemente. A pesar de aquello, el gobierno los candidatos han manifestado su deseo de continuar, y las bases del movimiento al socialismo han asegurado que el hecho de que Morales participe no es un asunto que esté sujeto a negociación ni a revisión. ¿Qué se va a hacer en ese escenario interno donde evidentemente hasta podría desconocerse una posición internacional de estos organismos? Bueno, pero ahí lo que está pasando en Venezuela es un precedente muy valioso y muy interesante. Está mostrando cómo la Comunidad Internacional de Naciones Democráticas penaliza, aparta, aísla a los gobernantes que no respetan sus constituciones, que desconocen el voto del pueblo y que atropellan sus instituciones democráticas. Yo creo que tenemos que trabajar muy intensamente para lograr que a nivel internacional haya este pronunciamiento, porque lo que ha pasado en Venezuela, el Grupo de Lima también ya se ha pronunciado sobre Nicaragua, y habrá que trabajar de generar esa conciencia internacional también sobre Bolivia. Ha habido señales muy interesantes. Por ejemplo, hace pocas semanas, varios embajadores, no solo de la Unión Europea, sino también de Latinoamérica, visitaron el Tribunal Supremo Electoral y expresaron su preocupación sobre la falta de independencia del Tribunal Supremo Electoral. Hace pocos días en Bruselas, en la sede de la Unión Europea, en una reunión de autoridades al más alto nivel, la Unión Europea oficialmente expresó su preocupación sobre la falta de independencia de los tribunales y el órgano electoral. Entonces cada vez se está generando mayor conciencia sobre el atropello que significa esta decisión de Evo Morales de ir a una reelección a pesar de que la Constitución no lo permite. Y al mismo tiempo, cada vez Evo Morales está quedando más cerca de ser incluido en la misma categoría de Maduro y de Ortega. Es un suicidio, por así decir, lo que están haciendo de, en las actuales circunstancias, seguir apoyando a un dictador como Maduro, seguir utilizando la representación que tienen del Estado boliviano como gobierno nacional para respaldar una dictadura que no solo ha destruido su democracia, no solo ha violado los derechos humanos de quienes piensan distinto, en algunos casos provocándole la muerte, en otros casos privándolos de libertad y torturándolos, sino que al mismo tiempo hoy está cometiendo algo que está siendo rechazado en el mundo entero. En Venezuela hay una crisis humanitaria, faltan los alimentos, faltan los medicamentos, mucha gente muere por cosas que ni siquiera en Bolivia, que tenemos tantas deficiencias de salud, lo harían porque allá no tienen acceso a los medicamentos más esenciales. Y hoy hemos visto que ha hecho Maduro, poner unos cisternas, unos camiones en los puentes para que no cruce la ayuda. Bueno, a esa persona, a ese dictador, a ese individuo que incluso hoy está siendo acusado por varios países, algo que no tiene precedente ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, es a quien está apoyando el gobierno del presidente Evo Morales. No solo nos deja mal a Bolivia, él mismo queda mal. Y obviamente eso creo que nos debe servir a todos los bolivianos para rechazar que Bolivia pueda seguir por ese mismo camino que han seguido Venezuela con Maduro y Nicaragua con Ortega. Don Óscar Ortiz, el tiempo pasa muy rápido y creo que pronto estaremos ya en un escenario electoral. Hay un debate intenso, por lo menos yo en Cochabamba así lo siento, entre las plataformas ciudadanas y los partidos políticos. ¿Se debe participar de esta elección? Bueno, nosotros hemos tomado una posición clara y por eso somos candidatos. Hay que luchar los escenarios democráticos. No vamos a dejar de defender el 21F, no vamos a dejar de hacer todas las acciones que podamos hacer tanto a nivel nacional como internacional, para impugnar estas dos candidaturas. Yo le hago recuerdo que con la plataforma Bolivia Dice No, que son nuestros aliados, fuimos quienes recolectamos en solo 10 días 100.000 impugnaciones. Observamos el reglamento de las primarias, impugnamos la ley. A través del diputado José Carlos Gutiérrez demostramos cómo este Tribunal Supremo Electoral no actúa con imparcialidad cuando
frente a la publicación pagada con recursos públicos de una encuesta que favorece al MAS, no hacen nada cuando a nuestros propios candidatos, a 228 candidatos en el Beni, solo porque un jefe de campaña respondió a la pregunta de un periodista en una conferencia de prensa, se les inhabilitó. Bueno, estamos en la lucha todos los días, estamos en la lucha permanente, denunciando también la corrupción. Y vamos a seguir trabajando lo internacional. Pero no podemos dejar y lanzar un mensaje equivocado de que no vamos a pelear estas elecciones. Hay que estar en las elecciones y hay que también decir no nuevamente a las elecciones. No solo no a la reelección, también no a la corrupción, no a los abusos, no a la utilización y a la manipulación de la justicia para perseguir a quienes piensan distinto, no a la permisividad de las drogas y el narcotráfico en el país, no a todos estos gastos y estos derroches y estos lujos en palacios, en aviones, en propaganda de este gobierno, mientras se abandona la salud. Solo para terminar le cuento que me preguntaban, ¿y por qué usted es candidato? Y yo le decía, bueno, siempre comenzamos diciendo, por amor a Bolivia, porque tenemos un espíritu de servicio, y eso es verdad. Pero también le quiero decir, porque me duele cómo está el país. Porque me duele que siendo un país tan rico tengamos una población tan pobre. Porque me duele que por nacer en Bolivia tengamos menos oportunidades que nuestros países vecinos. Y resulta que si no estuviera nuestra candidatura, si no hubiera una opción nueva, solo tendríamos que elegir entre distintas opciones del pasado. Este presidente, que por ejemplo en el caso de la salud, no la atendió nunca. No sé si se recuerda que hasta persiguieron al padre Mateo hasta que se fue del país por pedir 10% para la salud. Y hoy la salud está igual que hace 13 años cuando llegó Evo Morales al poder. Peor aún, está igual que hace 15 años cuando Carlos Mesa era presidente. No ha cambiado la salud. Uno no se quiere ir, el otro quiere volver. Quienes no solucionaron los problemas de los bolivianos, quienes no atendieron las necesidades más básicas de la población. Por eso nosotros queremos venir con otra mentalidad, que es unas presidencias no orientadas a las grandes discusiones históricas, políticas, ideológicas, teóricas. Queremos ser gente de soluciones, queremos ser gente que haga gestión para modernizar Bolivia y subirla a la nación al siglo XXI y que así no nos sintamos menos que cualquier país vecino, nadie se tenga que ir a otros países a buscar las oportunidades que no encuentra en su propia patria y que un joven boliviano no tenga menos oportunidades porque nació en Bolivia y no en Argentina, en Perú o en Colombia. Quienes entienden de marketing político comprenden que es importante interpretar cuáles son las demandas del electorado y proponer soluciones. Usted lo ha mencionado de manera muy clara hace instantes nada más. Hay que plantearle soluciones a los problemas de los bolivianos. Desde el oficialismo, la principal crítica que se le hace a la oposición es que no hay una propuesta concreta para lo que necesita el país. ¿Qué le propone Óscar Ortiz? ¿Qué le propone Bolivia? Dice no a Bolivia. Bueno, nosotros primero le proponemos lo que llamamos republicanismo democrático y eso tiene que ver con la defensa del 21F. El republicanismo no es solo un nombre, no es un tema de discusión entre república y Estado plurinacional. El republicanismo democrático es un sistema de gobiernos limitados para que ya no haya presidentes todopoderosos, para que nadie concentre todo el poder, para que el poder esté dividido de verdad con una justicia independiente, con un tribunal electoral independiente, para que esté distribuido en alcaldías y en gobernaciones que puedan representar a partidos y opciones distintas que quienes gobiernan en el nivel nacional sin que por eso se los persiga y se los tenga que destituir y utilizando jueces y fiscales manipulados. ¿Y para qué queremos la autonomía? Para que haya prosperidad en el país, para que haya igualdad de oportunidades, para que esas autonomías se dediquen a dos cosas fundamentales. Por un lado, impulsar la igualdad de oportunidades mediante el desarrollo de servicios públicos de calidad. ¿Qué significa eso? Que tengamos una educación que nos forme para competir, no para meternos ideas políticas, para meternos ideologías viejas en la cabeza. Que tengamos verdadera salud, porque eso es parte de la igualdad de oportunidades, pero que también se apoye a quienes emprenden, a quienes producen, para que se creen fuentes de trabajo. Hoy tenemos cientos de miles de estudiantes, pero cuando terminan la universidad no tienen dónde trabajar y generalmente si consiguen trabajo es en otro campo, no para el que estudiaron. Por eso es fundamental que tengamos otra visión en el país y ahí nosotros estamos muy comprometidos. Queremos ser un gobierno de soluciones para impulsar el desarrollo social, el desarrollo económico de forma complementaria, creando fuentes de trabajo, ampliando la calidad y la cobertura de los servicios básicos de salud, de educación, también dando seguridad
combatiendo el tema de las drogas y el narcotráfico con toda firmeza y luchando contra la corrupción. Yo me he caracterizado por luchar contra la corrupción. La corrupción se lleva miles de millones todos los años, millones que debían ser utilizados para comprar medicina. Acordémonos del Fondo Indígena. El Fondo Indígena era para ayudar a las comunidades más pobres del país a desarrollar proyectos productivos que le permitieran tener ingresos propios, no solo para ser autosostenible, también para prosperar. Se la robaron la plata, se la traspasaron a las cuentas de los dirigentes. Ahora he visto una noticia con una fiscalización que ha hecho otro colega parlamentario de que en Vías Bolivia está pasando lo mismo. Utilizan el dinero para traspasárselo a cuentas de los dirigentes. ¿Qué significa eso? Que están comprando apoyos políticos electorales con la plata de todos los bolivianos, con la plata de todos nosotros. Por eso uno no exagera cuando dice que la corrupción se ha robado nuestras escuelas, se ha robado nuestros hospitales, se ha robado los empleos. Y si no la combatimos, se va a robar el futuro de nuestros hijos. Don Oscar, finalmente, cuando uno revisa las encuestas que están circulando a través de los medios de comunicación, ve dos figuras, dos candidatos que están en disputa. ¿Qué va a hacer usted como fuerza política y como candidato a la presidencia para entrar en esta lucha electoral? Bueno, primero vemos dos candidatos que están estancados, dos candidatos que vienen del pasado, como le decía, uno que no se quiere ir después de 3 años en el poder, y otro como el señor Mesa que quiere volver sin que haya hecho algo en su gobierno que justifique que vuelva. A veces uno no piensa qué hizo de positivo, qué problemas arregló. No, hoy tenemos los mismos problemas estructurales de falta de salud, de falta de educación, de falta de diversificación de la economía, que había cuando Evo Morales entró, que había cuando Carlos Mesa era presidente. Hay un gran porcentaje de los bolivianos que aún no apoyan ninguna de estas opciones. Y nosotros vamos a buscar representar a todos aquellos bolivianos que son mayoría ya en el país, que quieren un cambio de gobierno, no quieren continuidad, no quieren que sigamos con las mismas peleas, las mismas teorías y las mismas ideas que ya fracasaron en el pasado, y obviamente no quieren con los mismos gobernantes del pasado que ya fracasaron. Por eso nosotros queremos representar esa hambre de cambio que sentimos en el país, siendo una opción nueva. Ni Edwin Rodríguez ni yo hemos sido presidentes, ni vicepresidentes, ni ministros, pero tenemos experiencia, hemos demostrado coherencia y consecuencia en la lucha por la democracia estos 13 años, hemos demostrado firmeza en la lucha contra la corrupción y tenemos la capacidad necesaria para impulsar la prosperidad del país, desarrollándolo, apostando con soluciones, con políticas concretas, no con ideología, a apoyar a todos quienes quieren sacar el país adelante mediante cada vez mayor producción, diversificando la economía y ampliando los servicios básicos para quienes no tienen oportunidades de acceder a ellos. Gracias, muy gentil, don Oscar Ortiz, por haber estado con nosotros. Buenas noches, gracias por esta oportunidad. Nos vamos a una pausa en el programa, retornamos en instantes, por favor esperen.